decía que se apliquen en la ley transversal y aplaudía su éxito, pues comenzaba el pobre paciente a moquear, pues, lagrimear por toda la irritación, porque apenas una semilla de ají o de animal, pues, igualito, a moquear, a lagrimear y a salivar por reflejo irritativo. Pero eso es racional como para hacer meditación. Es lo que hace la gente común, por ejemplo, en Trujillo, no sé si aquí ahora mismo hay una persona que llega a la hierba mora, que tiene un puntito moradito en el campo, y justo precisamente lo que paran con cuestión se meten a la nariz, la aplastan y se ponen a estornudar, y se vienen los mocos en los labios y dicen, ay, mira, ya me descongestionó. ¿Se justifica hacer eso para lograr que espectadores que eliminen las secreciones? No puede. Está bien para el doctor Pérez Abel, algo así. Muy bien. Pero sí, este preparado, acetilcisteína, sí, demostrado tiene acción fluidificante de secreciones. No confundan un fluidificante de secreciones con expectorante. ¿Y cómo actúa? Simplemente pues, las mucosidades que hay, particularmente de los pulmonares, llevan el gargajo de ser tan compactas, tan espesas, que el puro es como si salen tan compactas como un queso. Y eso obstruye mucho la vía respiratoria y provoca mucho sufrimiento al paciente. Entonces, esas secreciones tan difíciles de eliminar, sí se facilita su eliminación con fluidificantes secreciones como la acetilcisteína. Este es un mecanismo. Rompe las uniones de disulfuro de la mucoproteína. En esa mucosidad hay mucoproteína que están enlazadas con unión de disulfuro, por eso no se rompe con facilidad. ¿Sí? En cambio, este preparado rompe esas uniones que estoy señalando y licúa las secreciones. Pero miren esto. La vía por la cual se demostró este efecto farmacológico es por la administración inhalatoria. Me juro, yo he revisado un montón de textos y tratando de ver si por la vía oral también se logra el mismo resultado, no he encontrado información. Así que sé que se da por vía oral, grave, un sobrecito para resolver con agua, para tomarlo, pero no les podría garantizar que por la vía oral a lo mejor no tiene eficacia. Espero que sí, como usa mucha gente. ¿Estamos? Colateralmente debemos saber que la acetilcisteína es el famoso antídoto para la intoxicación por paracetamol, por el paracetamol en dosis muy alta y en tiempos demasiado prolongados puede producir un daño hepático gravísimo. Daño hepático grave. Esa toxicidad hepática por paracetamol preparado químico es un antídoto importantísimo en la acetilcisteína. Es un uso, digamos, aparte. Bien, entonces como corolario, por favor, los expectorantes no funcionan para nada. Por favor, los antimucígenos tienen una actividad muy limitada, no por lo tanto pueden beneficiar el descubrimiento como se ha hecho. ¿Saben cuál es el mejor expectorante? ¿Cuál es el mejor? El agua. Un agua. Para expectorar necesitas que se disuelvan las secreciones para que el organismo de defensa lo bote con la tos. Tiene que estar presente la tos para expectorar. Y se facilita licuando secreciones. ¿Cómo? Hidratando bien al paciente, tanto por vía sistémica tomando, particularmente agua, ¿sí? Y también por vía inhalatoria. En verdad, en esto, la terapia de inhalación de vapor de agua es excelente. Eso es excelente, la inhalación de vapor de agua. Pero por si acaso, no cometan ese error, como mucha gente lo hace, y a veces se lo recomiendan así, que llevan agua, incluso a veces con eucalipto, no sé si el eucalipto ayudará por ahí, pero bueno. El agua es suficiente y se ponen, meten casi la cabeza en la olla, se llama con una toalla, lo que se es. Están cuestionando más. Tienen que hacer lo siguiente, por favor, sentarse el paciente, la olla abajo en el piso y cubrirse con una sábana, una manta que haga como una carpa para que respire un ambiente de vapor de agua, no lo de la olla directo. Por favor, ¿sí? Entonces, eso es lo que
he dibujado previamente un bronquiolo cortado en condiciones normales y otro en condiciones de broncoespasmo. Esto básicamente referido a lo que ocurre en el alma bronquial. Entonces, este es el normal y en este hay un broncoespasmo. Miren lo que ocurre. Este es el bronquiolo, su musculatura lisa interna, y esta es la mucosa en azul. Y como toda mucosa está permanentemente soltando fluido, por obras fisiológicas, entonces ese fluido permite que ahí se adhieran las partículas nocivas, ahí regresamos cada rato, y el movimiento ciliar lo lleva y entonces nos sale como una carretera, como una perforación, como un fluido que lo deglutimos. Estamos deglutiendo cantidades de secreciones bronquiales todo el día y todo el día. Por favor. Entonces, ¿qué ocurrió especialmente antiguamente en el caso del asma? Asma bronquial, dicen algunos. ¿Por qué? Porque tratan de diferenciar del asma cardíaca, que es un término anticuado, que nadie debe decir asma cardíaca, para la insuficiencia cardíaca le llaman asma cardíaca. No existe el asma cardíaca. Será insuficiencia cardíaca, será a lo mejor una arritmia, ¿no? Pero lo que hay es el asma, que se llama el asma bronquial. Entonces el asma típicamente se calificaba como una enfermedad en la cual hay broncoespasmo. La típica enfermedad broncoespásmica. Y la terapia del asma, por lo tanto, se basaba en el uso de broncodilatadores, como eso que está ahí. Esta era la piedra angular del tratamiento del asma antiguamente. Pero con el tiempo se observó un detalle, ¿sí? Que si bien es cierto, miren, la piedra muscular aquí es angostita, fina, y en el caso del proceso inflamatorio reumático se engruesa, ¿sí? Se contrae. Al contraerse, ajusta la luz del bronquiolo y para colmo de remales, la mucosa, que es esta que está flotando su fluido normal, se edematiza, se hincha. Más obstrucción de la vía respiratoria. Para colmo de colmos, para remate, ¿qué ocurre? Las secreciones, porque es un edema, aumentan. Entonces, se magnifica el broncoespasmo, que obviamente tiene una base muscular, pero mayormente el problema es mucosa. Edema e hipersecreción. Ese es el problema central del asma. Entonces, como dicen, el paradigma del tratamiento del asma ha cambiado. Ya no privilegiar, no digo no usar, ya no privilegiar los broncodilatadores, sino fármacos con actividad, ojalá potente, antiinflamatoria. Pero no estoy hablando de aire. Corticoides. La piedra angular del tratamiento del asma actualmente es corticoide. Así que los estúpidos, he dicho que las preguntas van a ser tomadas posiblemente les va a tomar preguntas, les podría tomar preguntas sobre corticoides aquí. No estaría, digamos, alejado de la realidad de la enfermedad, pero no es el tema. El tema es aquí el broncodilatador. Entonces, el respiratorio tendría que tomarse de preguntas de broncodilatadores, ¿sí? Porque el tema no es tratamiento del asma, es tratamiento de broncodilatador, hay que cuidarlo. No dice, por favor, tratamiento del asma, o dice el agua. Por favor. Muy bien. Entonces, eso por favor no se olviden. El asma, en su concepción moderna, no se habla de una enfermedad broncoespástica, sino de una enfermedad inflamatoria. ¿Ya? Bien, ahora, tenemos entonces ahí varios grupos que tienen actividad broncodilatadora. Dicho sea de paso, el asma es una enfermedad, jovencito, que cada vez ocurre con más frecuencia. Por dos razones: el intercambio genético, ¿sí? La población cada vez se
conectan con mayor frecuencia. Los genes de los reumáticos se están difundiendo muchísimo, igual que los diabéticos, y para colmo la polución ambiental. Por lo tanto, el asma va a seguir cada vez haciéndose más frecuente y posiblemente se dice que con algunos años toda la población del mundo va a ser asmática. Bueno, tenemos adrenérgicos, ahí está su mecanismo de acción, ¿no? Producen relajación muscular, ese propio mecanismo. También inhiben la liberación de histamina, es un efecto complementario porque la histamina está dentro del proceso fisiopatológico del asma o de la broncoconstricción, y por fortuna también incrementa la actividad ciliar, facilita colateralmente la eliminación de secreciones. Tenemos ahí un grupo de adrenérgicos como la catecolaminas, ahí destaca fundamentalmente la epinefrina o la adrenalina, y los demás, como dice proterolam y el. Entonces sus características son inactivas celulares, que se degradan por la catecolaminas de la monoaminoácidos a nivel digestivo. Y aquí la adrenalina simplemente lo destacamos porque sería en verdad el fármaco ideal para la crisis broncoespástica, particularmente en la por los efectos que vamos a el efecto beta 2. Por el efecto beta 2 es que produce una relajación de la musculatura broncoalveolar potentísima la adrenalina. Acción notable broncodilatadora. Pero si es una manera crónica tendría problemas cardíacos. Espérate. Y por efecto alfa, o sea, por efecto beta, está relajando la musculatura que aquí está contraída. Lo relaja. Pero el efecto alfa, ¿qué hace? Vasoconstricción. Por lo tanto, este edema desaparece. Y al desaparecer el edema, desaparece su secreción. No desaparece, disminuye notablemente. Así que la adrenalina realmente resuelve todo el problema del broncoespasmo, especialmente asmático. El problema es lo que está señalado, que desgraciadamente tiene efectos notables cardiovasculares que limitan su uso. Pero ha habido casos heroicos, y hay casos heroicos como que tenían que usar la adrenalina en casos gravísimos de diabetes para salvar la vida del paciente, a pesar del riesgo cardiovascular. Pero ahí ya se antepone la evaluación del riesgo-beneficio. Normalmente la adrenalina se usaba antes como broncodilatador o inhalatorio. Porque volvía a orar, podía generar mucho riesgo cardiovascular. Y en verdad sí, pero fue bastante útil, pero siempre hubo ese temor. Pero en la actualidad los adrenérgicos beta 2 selectivos, como lo vamos a ver luego, ya lo han desplazado a la adrenalina. ¿Sí? Pero no tienen el efecto alfa. Muy bien, ahí está el isoproterenol, la isoterina como semejantes a la adrenalina. ¿Sí? Ya no se usan mucho, es una referencia casi histórica. Otro grupo son los resorcinoles, donde está la adrenalina, por ejemplo, el metaproterenol, el fenoterol. Porque este fármaco fue el primer beta 2 agonista que se usó en el mundo médico. El primero, beta 2 agonista selectivo. Y revolucionó el tratamiento del broncoespasmo asmático. El problema es que llegó a provocar efectos que le atribuyeron de toxicidad cardiovascular y muerte del paciente, de modo que se retiró el medicamento. Pero luego se ha recuperado su uso, más para problemas ginecobstétricos, hemotopolíticos. Pero ¿qué ocurrió? Cuando se hizo la investigación de por qué ocurrieron esos eventos, resulta que se encontró que esto precisamente ocurrió en la etapa primigenio en que se estaban inventando los inhaladores. Entonces, tenían mucha falla técnica los inhaladores, que estaban administrando dosis muy irregulares, generalmente altas, y con contaminantes en la preparación. Eso fue lo que provocó los eventos desgraciados de muerte y toxicidad cardiovascular. Cuando se ha subsanado sus errores técnicos, se ha vuelto a administrar en algunos casos para broncoespasmo y resulta que es muy eficaz y no tiene sobrevivencia. ¿Por qué estoy refiriéndome a esto? Porque, jóvenes, muchas veces la calidad tecnológica y los avances en ese sentido pueden ayudar a que muchos medicamentos recuperen su eficacia que antes no lo tuvieron y que fue no tanto por el fármaco, sino por los problemas de administración técnica, ¿no?
Eso ocurre, por favor. Bueno, entonces, este tipo de fármacos pues, son muy útiles, o fueron muy útiles, y podrían seguir siendo útiles a pesar de ese lastre que se le ha atribuido, ¿no es cierto? De todos los broncodilatadores alérgicos, el más destacado es el salbutamol, o también albuterol se llama. Albuterol es otro DCI. El salbutamol tiene dos DCIs. Albuterol, lo van a encontrar en algunos textos como albuterol, o el salbutamol es el mismo. ¿Ya? Hay diferentes particularidades de ayuda a fuerza mucosiliar, activando la vasomotor. Tiene incluso un efecto hemodinâmico beneficioso, que puede ayudar cuando está además del proceso broncoespástico, el paciente ya entra en un compromiso cardiológico, de la función cardiológica, ayuda, por favor. Especialmente si tiene una progresión así de insuficiencia cardíaca. La efedrina solamente lo he puesto ahí para señalar su rol histórico, porque fue las etapas primigenias del manejo farmacológico del broncoespasmo neumático. Se usó la efedrina, pero se usaba de un modo, digamos, natural. Yo incluso he llegado a ver los casos de un paciente anciano que tenía crisis neumática y sacaba de su bolsita las hojitas de efedrina, era él, se llamaba creo, y lo quemaba en un recipiente y inhalaba el humo. Y en verdad iba superando el broncoespasmo y salía de la crisis. Así se manejaba en los años de muy atrás, cuando estaba el niño, ya hace como 60 y tantos años. Bueno, desafortunadamente también se encontró que producía tolerancia, o sea, con el tiempo iba perdiendo efecto. Eso casi como histórico. Este cuadrito me interesa bastante que ustedes lo tomen en cuenta, ¿sí? Los beta-2 agonistas que tienen acción corta se llaman SABA. Ese es el short. ¿Sí? La acción, digamos, corta. SABA. Los que duran más tiempo, o vamos a ver después, se llaman LABA. ¿Ya? Entonces los agonistas SABA en verdad tienen mínimos efectos cardiovasculares. ¿Por qué remarcamos eso? Pues por ese mal antecedente que hubo con el fenoterol, donde de todos eran tóxicos cardíacos. Y no sé si se perdió mucho, repito, de la dosis excesiva que estaba contenida en los preparados antiguos y además en los contaminantes que había. Fundamentalmente, es subrayado acá, la línea de la calidad. Solo en poquísimos casos se deben usar estos preparados como salbutamol podría, digamos, mejorar. Que es lo común en el niño, porque el niño en verdad que logre aprender a manejar un inhalador es muy difícil, salvo que se use el inhalocámara. Y a propósito, ahorita ya prácticamente se debe usar a todo el mundo inhalocámara, que es una campaña de plástico donde se hace el disparo para que se forme la nube de medicamento y el paciente debe respirar por boca y nariz hasta que se agote esa inyección. El proceso de administración común, digamos, directamente en la boca, es difícil de manejar, bien difícil. Todo tiene el paciente que hacer ejercicios previos de tomar aire, botar después de unas 3 ocasiones que tiene que coincidir el disparo con la respiración brusca y quedarse sin respirar, ¿no? Muchos pacientes, especialmente que están con esta angustia de su disnea, difícil que lo logren digamos, manejar. Entonces el inhalocámara llegado a revolucionar esto, ayuda muchísimo a evitar esa necesidad de sincronizar, y eso lo puede hacer un niño pequeño. Imposible, la inhalocámara es obligatoria. Ahora, por si acaso, hay mucho paciente, no mucho, algunos pacientes que cuando reciben este medicamento de uso por vía inhalatoria tienen tremor, las manos. Y para colmo taquicardia, el paciente se espanta y dice, ya me voy a morir, me va a dar un ataque, me estoy temblando y con palpitación de taquicardia. Por favor, esto es particularmente efecto de placa motora, tenemos un cardiovascular. De placa motora, ¿no? Por la mano se llama más, es un problema. Así que no es nada de toxicidad de riesgo. Esto es lo que ahora se considera una norma. Se debe utilizar solamente
en la crisis, del tiempo de crisis y a demanda. No es como antes decía, cada 3 horas, cada 4 horas. No, por favor, se debe usar de acuerdo a la demanda del paciente, hasta que salga de la crisis. ¿Sí? Generalmente ocurre 4 o 6 horas. Al estar haciendo los disparos, obviamente sin exceder, hasta que salga de la crisis. Una vez que sale de la crisis espasticante, hay que pasar a los lados, obligado. No se debe usar más de 1 o 2 días los sábados. Por favor. Eso se llama a demanda, hasta mientras lo requiera la crisis del broncoespasmo. Y hasta el control agudo. Una vez que se controló el estado agudo, inmediatamente pasa a los lados. Como los que vienen acá. Ahí están los lados. No hay razón. Ahí tenemos estos de acá que son los primigenios, salmeterol y formoterol. Luego han salido estos nuevos, el formoterol, el indacaterol, el milanerol y el romodaterol. Estos fármacos son ventajosos respecto a los de acá, particularmente porque se administran una sola vez al día. Estos de acá tienen que usarse 2 veces al día, que ya era un beneficio comparado con el salbutamol que tiene para hacer efecto de administración cada 4 o cada 6 horas. En cambio, el formoterol y el salmeterol, los LAMP originales, se administraban cada 2 horas. Pero estos de acá, el indacaterol, el milanerol y el otro, se utilizan cada 2 horas. Y particularmente el indacaterol una sola vez al día. Una vez al día, perdón, no digo, cada 2 horas son los de acá. Esto es una sola vez al día. Es una ventaja notable. Y a propósito, por favor, debo remarcar esto. Se hicieron estudios para ver respecto a la adherencia al tratamiento. ¿Qué tanto cumple el paciente las indicaciones del médico tratante? Y se encontró que es notable la adherencia al tratamiento, el cumplimiento de las indicaciones dependiendo de la frecuencia con que se administra. Se administra un medicamento 4 veces al día. El paciente a los 7 días o más va a abandonar el tratamiento en un 80% de los pacientes. En cambio, si la administra una vez al día, lo cumple por tiempo indefinido. Por eso que siempre se recomienda que las estrategias farmacoterapéuticas deberían buscar los medicamentos que se usen menos veces al día para que se pueda cumplir las indicaciones por parte del paciente. Entonces, esa es una ventaja notable de estos broncodilatadores de tipo LABA. La EPOC, perdón, repito para terminar esto, la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es común en los pacientes ancianos que tienen casos respiratorios crónicos, es un problema muy serio, ¿verdad? Muy serio. Y si bien es cierto, se parece mucho al asma, no es asma, y tiene otros mecanismos fisiopatológicos. Responden mejor en el EPOC con los LABA que con los SAP. ¿Sí? Es el tratamiento típico ahora del EPOC, los LABA, y particularmente el indacaterol que se administra una vez al día. Es el fármaco ahorita considerado patrón en el manejo del paciente con, repito, EPOC. Yo pregunto, ¿en qué sinergiza el corticoide inhalados? Pero el corticoide no tiene una duración estimada hasta que haga absorción, o por vía inhalatoria distinta. ¿Va generando qué? Por ejemplo, un corticoide inhalado no es igual que por vía oral. O sea, el efecto no va a ser inmediato. No. Claro que, pero lo que estamos diciendo, sí, que esto es para el tratamiento de sostén. Para el efecto inmediato no solamente sabes. Ok. ¿Ya? No es un corticoide. En casos extremos, cuando es una crisis reumática que puede estar llevando al paciente en condiciones críticas, que incluso puede matar el alma, pues acaso puede matar. ¿Sí? Entonces, ahí se usan, en esos casos, corticoides por vía parenteral, por ejemplo, la hidrocortisona. ¿Sí? Entonces, pero es un caso casi atípico. Pero el corticoide se usa en la etapa que ya salió del cuadro agudo, como tratamiento de sostén, y generalmente por vía inhalatoria y combinado con SABA o particularmente con LABA. Doctor, y con respecto al efecto que puede tener en el sistema nervioso central, se da casos que el paciente va a sufrir insomnio, ansiedad. ¿Por qué? ¿Por corticoide? ¿Por el efecto de estos? El corticoide tiene jovencitos efectos colaterales. Y eso, por favor, aprovecho tu pregunta para comentar así con insistencia. No van a encontrar la
así nomás un medicamento que no tenga un efecto colateral secundario o inaceptable para muchos. Eso no invalida los medicamentos. Y ocurre con todos los tipos de medicamentos, no solamente con los medicamentos convencionales que usamos, sino incluso con los, entre comillas, medicamentos naturistas. Sáquese de la cabeza esa idea tonta de que por ser naturista, por ser parte de la naturaleza, no son dañinos. Les juro que es una gran burrada decir eso. Los venenos, ¿qué creen que son? Son todos artificiales, no son productos naturales. ¿Sí? Entonces, por favor, esos efectos suelen ocurrir, pero generalmente cuando das tratamientos con dosis que es necesarias para resolver el broncoespasmo, ¿no es cierto? Y que ya es un poquito, digamos, de las dosis aceptadas máximas, ahí hay ocurren ciertos efectos de los corticoides que pueden alterar el estado emocional, y producir insomnio, intranquilidad, a veces angustia, estados casi psicóticos en algunos casos. Pero es bastante infrecuente. Y cuando, repito, se usa dosis alta o muy frecuentemente. Bueno, entonces de los LABA tenemos el salmeterol, el formoterol y la formoterol, milinacaterol, como he dicho, que tiene la ventaja de administrarse cada 24 horas y particularmente que ahorita sí es aprobado casi como que ideal para el paciente con EPOC, el milinacaterol. Pero también tenemos otras opciones que son los anticolinérgicos. ¿Por qué? Porque la vía respiratoria tiene también una elevación colinérgica notable que tiene que ver con el paro, en la secreción bronquial. Entonces, ahí los receptores M3-butadínicos están involucrados. Por eso que fármacos como el bromuro de hipertrofio, el bromuro de triotrofio, actúan a este nivel. Pero como se podrá deducir, son más útiles en aquellos casos de asma que dependen mucho del reflejo vagal irritativo. Hay broncoespasmo por irritación vagal, digamos, intensa. Por ejemplo, hay pacientes que pueden poner una sustancia irritante como por ejemplo aquí, inmediatamente desencadena tos y hacen crisis asmática. Es por irritación vagal. En esos casos de irritación vagal, de causa vagal, son más notablemente útiles los famosos SAMA y los LAMA. Miren aquí, lo anterior era SAMA y LAMA. Estos son SAMA y LAMA. Es una nomenclatura moderna que estamos. Entonces, como tienes en el reflejo vagal irritativo y en el caso psicógeno, esto por favor es notable aquí, la variabilidad de las respuestas individuales. Por favor, eso quiero remarcarlo mucho porque debería aplicarse esta idea a todo el uso de fármacos y a todos los pacientes. Siempre se ha señalado que nosotros deberíamos individualizar los tratamientos. Nunca es correcto aplicar esquemas rígidos. Esta niña hace una bronconeumonía y le doy un esquema de tratamiento que le va a solucionar su problema. La otra puede ser también bronconeumonía. No crean que un esquema grave va a ser necesariamente útil en ella. Posiblemente sí, pero puede ser que no. Entonces eso exige que, ¿verdad?, individualicemos las terapias. Por eso ahora mucho se habla de la farmacogenética, ¿no? La farmacogenética es eso. ¿Qué particularidad tiene un paciente para dar el tratamiento específico y que no necesariamente se va a aplicar a otro? Eso va a ser ideal en el futuro. Bueno, estos fármacos también, porque tiene mayor actividad a nivel vagal, se usa mucho en la bronquitis crónica, EPOC y ancianos. ¿Por qué estoy diciendo eso? Les han hablado de la vejez, supongo, en fisiología, del envejecimiento. Sí, supongo, espero. Y les han dicho que hay una serie de cambios biológicos que tenemos nosotros en la ingeniería económica. Y con los receptores, ¿cuál es la particularidad del viejo respecto al joven? ¿Qué saben de eso? Receptores en general y particularmente Pierde la cantidad. exacto. No tanto pierde la población, sino la funcionalidad. Hay un viraje, miren, cuando somos jóvenes predominan nuestros receptores adrenérgicos, alfa, beta, lo que quieran ustedes. Y a medida que vamos envejeciendo, van disminuyendo cierto población, perdón, no es que disminuyan, disminuyen poblacionalmente los receptores adrenérgicos y aumentan los colinérgicos y se vuelven más activos. O sea, el
usarlo, es un colinérgico. Y no tiene una regla. Eso podríamos considerar una nueva tipificación de las personas. Entonces, en el anciano predomina el sistema colinérgico. ¿Sí? Por eso en los procesos no nefastos es protagonista del sistema colinérgico, porque vagal, pues, se nota la gran utilidad de este tipo de fármacos, que no tanto son útiles en el alma, sí son útiles, pero no tanto comparativamente como en el hipócampo, la antipsicótica y en los ancianos, por población de receptores en este modo que les estoy hablando. ¿Sí? Se sinergiza también por fortuna con los beta-2 agonistas inhalados y su uso es exclusivamente inhalatorio. Por favor, que quede claro, no se acepta realmente el uso de tanto salas, lavas o lamas y samas, porque habrá sistémicas de emergencias muy definidas, todas ellas los beneficios. Los inhalatorios son supremos en cuanto a eficacia y en cuanto a la minimización de los efectos colaterales. Por favor. Y no se vayan a dejar ustedes influenciar por algunos desubicados que hay por ahí que dicen que los inhaladores generan dependencia. Qué bárbaro. Había una enfermera, la viene identificada incluso en el hospital de la Manzón, por si acaso, que estaba al acecho, así, al acecho de los pacientitos que serían especialmente pediátricos, de su consulta por el neumólogo, el médico internista, por el pediatra, que consultaron por asma y salían con aparatos indispensables de inhalador. Y ella por ahí, ¿qué le indicaba el doctor? Le indicaba, no lo use. Por favor, es dañino. Los niños son otro dependiente. Le juro, qué increíble. Qué increíble que hay un profesional de salud que era que debe saber probablemente más de los médicos de terapéutica. Era conocido ese caso. Y muchos, por favor, incluso me acuerdo yo de un neumólogo que era por ahí, que llegó con la cantaleta de decir que no se deben usar los inhaladores porque dañaban la capa de ozono. Y que aparentemente eso se había mencionado en un congreso de neumología argentina. Oigan, qué brutalidad. Y les juro, hay una edición de Claxon antigua donde decía eso. Que hay evidencia de que el uso excesivo de estos dispositivos puede dañar la capa de ozono. Bárbaro. Saben que estos dispositivos sí pues emplean propelente. ¿Qué es propelente? Es una preparación gaseosa que está a presión y permite que se expulse el medicamento con la velocidad y el impacto que se espera. Propelente. Que no tiene actividad farmacológica, solamente es propelente. Y ese propelente, los propelentes tienen una aplicación industrial que están en los aires acondicionados, en los sistemas de refrigeración. Pero esos propelentes son fluorocarbonados. Eso daña la capa de ozono. Pero estos medicamentos no tienen ese tipo de propelentes, nunca ese dispositivo, nunca lo han tenido, sino que por analogía, algún inteligentísimo, como hay muchos, dijo, tiene propelente. Cuidado, la capa de ozono, dice, soltó la idea y se prendió como un incendio en la pradera. Y se asustaron un montón y cuestionaban estos propelentes, pero por favor se aclaró que no tenían esos compuestos fluorocarbonados que dañan realmente la capa de ozono. Y si somos ecologistas, no usemos refrigeradores, no usemos aire acondicionado, eso es, por ejemplo. No decir no usen el medicamento, sin estar seguro de lo que están hablando. Bueno, tenemos otros broncodilatadores como las anginas, y ahí está la tefilina. En verdad, miren los mecanismos de acción, son diversos y son realmente de utilidad reconocida. El problema también aquí es que la tefilina tiene efectos cardiovasculares y neurotóxicos muy notables. De modo que eso limita su uso, porque miren lo que provoca. Efectos estimulantes centrales y el centro respiratorio, o sea, ayuda al paciente que está sufriendo de disnea, ayuda a que poco mejore su actividad del centro
respiratorio vulvar, efecto estimulante cardiovascular que muchas veces está fallando, el paciente ya está tan tóxico que comienza a fallar la parte cardiopulmonar y ayuda a esto, pero sí tiene toxicidad neurológica y cardiovascular a veces notable, e incluso ha habido casos de muerte en inyecciones intravenosas rápidas, porque hay casos tan dramáticos de alma, hay casos mortales, de alma mortal, en la que tiene 14 de emergencia y antes se aplicaba una por bien venoso. Y era excelente obviamente en la emergencia, pero si se pasaba de la rapidez, el paciente podía morir por colapso cardiovascular notable. Entonces, si alguna vez van a usar aminofenina se recomienda que debe administrarse la dosis calculada en no menos de 30 minutos. O sea, no pues colocar y inyectar de inmediato es fatal. Tiene que demorarse 30 minutos. Entonces, segundo venga y me dice, pero ¿cómo nos vamos a demorar 20 minutos ahí en la vena? Entonces habrá que colocar un Burutrol, Vedomicin, y a veces no hay eso a la mano. Por favor, eso es una tontería. ¿Qué tiene que hacer? Y la dosis, que generalmente es un buen volumen, que hay que hacer se llega a la vena, obviamente se inyecta una pequeña cantidad y luego se succiona sangre. La sangre resulta siendo un ingrediente. Se vuelve a inyectar otro volumen, vuelve a hacer sangre y así hasta que pasen los 30 años. Entonces nunca se va a subir la aguja y van a seguir administrando el medicamento casi de manera, digamos, sostenida. Y eso es simple lo que puede hacer. Pero nunca, por favor, inyecten aminofenina o permita que se inyecten en no menos de 30 minutos, porque la muerte del paciente. Hay otros, como los bloqueadores de canal de calcio, estos antagonistas, ni de espíritu ni de pero usamos mucho en hipertensión arterial, tiene su aplicación en propio espasmo inducido por ejercicio. Hay pacientes que tienen un alta requerimiento de inducido por ejercicio. Por ejemplo, se meten a la piscina y solamente por nadar salen que se ahogan. Dejan de nadar y les pasa la cosa. Los que manejan bicicleta también resultan teniendo este problema. Muy particular es este caso. En ellos responden bien a estos preparados. Algunas prostaglandinas están en investigación. Y los antileucotrienos que prometieron mucho en teoría ser muy potencialmente útiles, no han demostrado eso. ¿Por qué digo? Ustedes se acuerdan de esa cascarita metabólica que les hice cuando hablamos del sistema nervioso vegetativo, del ácido araquidónico que tenía 2 días, la vida de los hijos que nacen aquí, la vida de los hijos que nacen aquí en el y había 3 leucotrienos que forman las famosas SRS, sustancias de reactivación de la anafilaxia. Los leucotrienos están relacionados muchísimo a las alergias y ahora una de las alergias severas con la anafilaxia. Entonces, como el asma es una entidad alérgica, se pensó que esto iba a tener un rol importante, pero no, hasta la fecha no hay ningún efecto notable. Y lo único que parece es ser profiláctico. O sea, evitar la broncoconstricción, pero cuando está la broncoconstricción establecida no lo resuelve. ¿Sí? ¿Y por qué remarco eso? Porque este entusiasmo todavía es excesivo, algunos utilizan antileucotrienos y los antileucotrienos comerciales cuestan una barbaridad. Y para colmo, se dice que tiene que usarse por lo menos 6 meses. Así que no hay que tener mucho entusiasmo con este tipo de cosas. La nifedipina y el verapamilo son peligrosos. ¿Ah? O sea, la nifedipina y el verapamilo en caso de asma. No, porque todavía está en estudio, pero Se usan las dosis son las mismas que se aplican para eventos cardiovasculares que no tienen tóxico. No, por favor. Casi no bonita. ¿Qué te da? Escúcheme. Creo que has dicho un grupo de práctica, pero tú no te has beneficiado. Miren, estos fármacos, igual que los fármacos cardiotónicos, curiosamente, los antihipertensivos bajan la presión arterial y la tienden a normalizar en los pacientes hipertensos. En el paciente que tiene su presión normal no la baja ni la sube. ¿Ya? Es una curiosidad muy notable. Solamente actúan cuando está la presión arterial permanentemente elevada. Si es un paciente normotenso, como para algunos ustedes pueden tomar un antihipertensivo y no te pasa nada. Igual son los
sanitarios, entonces terapéuticos. ¿Sí? Así que igualito en este caso. No tienen efecto cardiovascular, pero son permitidos como tratamiento de cardiovascular y no producen ningún efecto de cardiovascular. Muy bien, el cromoglicano, el ketotifeno. Por ejemplo, el de ketotifeno, me acuerdo, fue una gran novedad por los años 80 por ahí. ¡Wow! Dijo, esto es pura cannabis. Tiene un rol a largo plazo que ayuda muchísimo. En verdad, la experiencia posterior ha encontrado que no tiene la utilidad que se esperaba. Y peor aún, pues también tenía que usarse mínimo 6 meses. Y lo único que se encontró es que después de 6 meses, el paciente, especialmente el niño, lo único que se logra es que sus crisis sean menos frecuentes y menos intensas, pero seguía teniendo crisis con el paso. Así que su utilidad es también limitada. Pues entonces eso es todo el tema que tenía para hoy día.